¿Quién fue realmente Napoleón Bonaparte? ¿Un tirano megalómano o un genio militar y reformador visionario? Su historia es tan compleja y fascinante que, más de 200 años después de su muerte, sigue generando un debate apasionado. Hoy vamos a desentrañar la vida de este hombre que cambió el curso de la historia para siempre. Imaginen esto, un joven de Córcega, una isla recién anexionada por Francia. Llega a la academia militar sin hablar bien el francés y con un acento que provocaba las burlas de sus compañeros. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que ese chico de origen modesto se convertiría en emperador de los franceses y amo de casi toda Europa. Esa es la increíble historia de Napoleón. Nacido en 1769, Napoleón creció en una época de agitación. La Revolución Francesa estalló cuando él tenía apenas 20 años y fue en ese caos donde encontró su oportunidad. Con una mente brillante para la estrategia y una ambición sin límites, ascendió rápidamente en el ejército. Sus victorias en Italia y Egipto lo convirtieron en un héroe nacional. La gente veía en él al hombre fuerte que podía restaurar el orden en una Francia exhausta por años de revolución y terror. En 1799, con solo 30 años, dio un golpe de estado y se convirtió en primer cónsul de Francia. Pero eso era solo el principio. 5 años después, en una ceremonia fastuosa en la Catedral de Notre Dame, se coronó a sí mismo emperador. Un acto de audacia suprema. No fue la iglesia quien le dio el poder, fue él quien lo tomó. Como emperador, Napoleón no solo se dedicó a la guerra, impulsó una serie de reformas que modernizaron Francia y sentaron las bases de muchos estados modernos. La más importante fue el Código Napoleónico, un conjunto de leyes civiles que garantizaba la igualdad ante la ley, la libertad de culto y el derecho a la propiedad. Este código fue tan influyente que se adoptó en diversas formas en gran parte de Europa y América Latina, y sus principios siguen vigentes hoy en día. También reorganizó la administración, creó el sistema de educación secundaria y fundó el Banco de Francia. Era un constructor de estados tanto como un conquistador, pero por supuesto no podemos hablar de Napoleón sin hablar de sus batallas. Su genio militar es legendario. La batalla de Austerlitz en 1805 es considerada su obra maestra, enfrentándose a un ejército austro-ruso superior en número. Utilizó una estrategia brillante, engañando a sus enemigos para que atacaran su flanco derecho debilitado, mientras él lanzaba un asalto masivo en el centro, dividiendo y aniquilando a sus oponentes. Fue una victoria tan decisiva que se la conoce como la Batalla de los Tres Emperadores. Su dominio parecía imparable. Expandió el imperio francés por toda Europa, colocando a sus hermanos y mariscales en los tronos de España, Holanda y Nápoles. Creó un sistema continental para aislar económicamente a su gran rival, Gran Bretaña. Durante casi una década, fue el árbitro del continente europeo. Ahora, hablemos de algunos datos que quizás no conocías y que nos muestran a un Napoleón más humano y complejo. Por ejemplo, ¿sabían que le tenía un miedo terrible a los gatos? Sí. El hombre que no temía a los ejércitos más poderosos de Europa sufría de aeoliorofobia. Es increíble pensar en el conquistador de Europa asustado por un pequeño felino. Otro dato curioso es sobre su famosa estatura. Siempre se le ha representado como un hombre muy bajo, casi un enano, pero en realidad medía alrededor de 1,68 metros. Para la época, esa era una estatura promedio en Francia. La idea de que era bajito fue en gran parte propaganda británica, que buscaba ridiculizar a su archienemigo. Usaban caricaturas para presentarlo como el pequeño Bonnie, y la imagen caló hondo en la historia. Y aquí va un dato sorprendente sobre su vida amorosa. Su gran amor fue Josefina de Beauharnais. Cuando se casaron, ella era una viuda con 2 hijos, mayor que él y con una reputación algo dudosa. Napoleón estaba locamente enamorado. Sus cartas desde el frente de batalla son increíblemente apasionadas. Le escribía cosas como: no paso un día sin amarte. No paso una noche
sin estrecharte en mis brazos. Sin embargo, a pesar de este amor, se divorció de ella, porque no podía darle un heredero, algo que consideraba crucial para asegurar su dinastía. Fue una decisión puramente política, que dicen, le rompió el corazón. Volvamos a la historia. El principio del fin para Napoleón llegó en 1812, con su desastrosa campaña en Rusia. Lideró al ejército más grande jamás visto en Europa, la Grande Armée, con más de 500,000 de hombres. Hasta Moscú, pero los rusos utilizaron la táctica de tierra quemada, retirándose y quemándolo todo a su paso. Napoleón encontró una ciudad vacía y en llamas. La retirada durante el brutal invierno ruso fue una catástrofe. El frío, el hambre y los ataques constantes diezmaron a su ejército. Menos de 100,000 hombres lograron regresar. Esta derrota devastadora debilitó su poder y animó a sus enemigos. Una coalición de potencias europeas se unió contra él en 1814. Fue derrotado y forzado a abdicar. Lo exiliaron a la pequeña isla de Elba, en el Mediterráneo. Parecía el final de su increíble carrera. Pero con Napoleón nunca se sabe. Menos de un año después, en uno de los regresos más audaces de la historia, escapó de Elba, desembarcó en Francia y marchó hacia París. Las tropas que enviaron para arrestarlo, al verlo, gritaron, ¡Viva el emperador! Y se unieron a él al recuperó el trono sin disparar un solo tiro. Este periodo se conoce como los 100 días en Europa. Aterrorizada, volvió a unirse contra Elan. El enfrentamiento final tuvo lugar el 18 de junio de 1815, cerca de un pequeño pueblo en Bélgica llamado Waterloo. Fue una batalla épica y sangrienta. Por momentos, pareció que Napoleón podría volver a lograr lo imposible, pero la llegada de las tropas prusianas, en el momento clave, selló su destino. Fue su derrota definitiva. Esta vez, sus captores no correrían riesgos. Lo exiliaron a Santa Helena, una isla remota y desolada en medio del Atlántico Sur, a miles de kilómetros de cualquier lugar. Allí pasó los últimos 6 años de su vida, dictando sus memorias, reflexionando sobre sus glorias y fracasos, y construyendo su propia leyenda para la posteridad. Murió en 1821, a los 51 años. Entonces, ¿cuál es el legado de Napoleón? Es una dualidad fascinante. Por un lado, fue un déspota que sumió a Europa en casi 2 décadas de guerra, causando millones de muertes y redibujando el mapa a su antojo. Pero, por otro, fue un modernizador que consolidó los ideales de la Revolución Francesa. Sus reformas legales y administrativas tuvieron un impacto duradero y positivo en Francia y más allá. Esparció las ideas de libertad, igualdad y nacionalismo por todo el continente, aunque fuera de forma involuntaria, despertando a los pueblos contra los antiguos regímenes. Su figura sigue inspirando libros, películas y debates sin fin. Fue un hombre de contradicciones, un revolucionario que se convirtió en monarca. Un genio en el campo de batalla que cometió errores catastróficos. Un amante apasionado que sacrificó su amor por el poder. La historia de Napoleón Bonaparte es, en esencia, la prueba de que un solo individuo, con la mezcla adecuada de talento, ambición y oportunidad, puede realmente cambiar el mundo. Para bien o para mal, su sombra se proyecta sobre toda la historia moderna. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de una de las figuras más extraordinarias de todos los tiempos. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.